Zelensky, el gran salvador de Europa, el hombre que vino a liberar al mundo de la opresión, pero claro, solo a la suya. En una era en la que las luces del escenario internacional se han apagado y la cordura parece un mito, un nuevo héroe ha emergido cuyo destino es ser protagonista en todos los papeles, incluso en los que no ha sido invitado. Esa misma Europa que alguna vez soñó con la paz se tambalea al ritmo de discursos apoteósicos que ni siquiera un guión de película de acción podría haber imaginado. Pero entre los ecos de esas palabras grandilocuentes, alguien se atreve a cuestionar el papel de los llamados garantes de la paz. Y entonces surge una figura, un drama de hierro en la diplomacia rusa, quien no solo lo dice con brillantes, sino con la ironía y sarcasmo que solo la experiencia puede dar. La comedia continúa. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de prensa alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. 22 de febrero, hablaremos de la desastrosa guerra comercial de Trump. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. El panorama geopolítico europeo está marcado por un drama inesperado. Mientras el conflicto en Ucrania continúa consumiendo recursos y vidas, los líderes internacionales parecen competir por el control de la narrativa sobre la paz en Europa. En este escenario, Emmanuel Macron, presidente de Francia, se autoproclama garante de la paz en el continente. La declaración, por supuesto, no pasa desapercibida. Francia, con su histórica ambición de mantener una posición de liderazgo en la política europea, ahora se presenta como el árbitro clave en un conflicto que, de alguna manera, ha dejado a Ucrania en una posición subalterna. La estrategia de Macron de elevarse a la categoría de garante de la paz refleja el intento de Francia de sobreponerse a la influencia tradicionalmente dominante de Rusia en Europa del Este. La autodenominación de Macron no solo refleja un deseo de intervenir de manera proactiva en las negociaciones, sino que también tiene un componente de rivalidad implícita con las potencias tradicionales que han manejado el conflicto desde su inicio. En un intento por consolidarse como el eje de la diplomacia europea, Macron parece buscar un protagonismo que eclipsa las iniciativas de otros actores. La cuestión es, ¿quién tiene realmente el poder para garantizar la paz en una región tan compleja? Por otro lado, Zelensky se ve atrapado en una situación incómoda. Si bien su papel como líder de Ucrania le ha otorgado visibilidad y en algunos casos simpatía internacional, no tiene la autoridad ni la influencia para definir los términos de un acuerdo de paz. Su declaración de que él es el líder de cualquier negociación sobre la paz en Europa suena a un intento de subrayar su relevancia en un contexto que está más allá de su control directo. En realidad, su posición en las conversaciones de paz está determinada en gran medida por las decisiones de potencias extranjeras como Francia y Estados Unidos, que buscan imponer sus propios intereses. La historia ha demostrado que en los momentos de crisis, los líderes más poderosos suelen acaparar los papeles principales. El conflicto en Ucrania no es una excepción. En esta encrucijada, la figura de Vladimir Putin, presidente de Rusia, se presenta como la de un líder imponente cuya influencia no puede ser subestimada. Mientras Macron intenta posicionarse como el salvador de Europa, Putin sigue siendo el actor dominante. La postura de Rusia ante el conflicto y su capacidad para influir en los términos de cualquier acuerdo de paz siguen siendo fundamentales. Con un ejército formidable y un poder nuclear que garantiza su peso en la balanza internacional, Putin no necesita la aprobación de otros para ejercer su autoridad sobre Europa del Este. En este complicado juego de poderes, la reacción de Rusia no se hizo esperar. María Zaharova, con su acostumbrada retórica tajante, señaló que las declaraciones de Macron y Zelensky eran no solo imprudentes, sino también una señal de que Europa se encontraba en una encrucijada diplomática. La portavoz rusa, conocida por su estilo directo y a menudo mordaz, no dejó de destacar la inconsistencia de los esfuerzos de los líderes occidentales para imponer una narrativa unilateral sobre el futuro de la región. La crítica de Zaharova no es sin fundamento.
El papel de Rusia en la región ha sido crucial, tanto en términos de influencia geopolítica como de poder militar. El contexto de la situación, claro, no es menor. Desde el colapso de la Unión Soviética en 1991, Rusia ha luchado por mantener su estatus como potencia global, viendo en las expansiones de la OTAN hacia el este y en las intervenciones occidentales en su esfera de influencia un desafío constante a su seguridad nacional. La anexión de Crimea en 2014, la guerra en Donbass y más recientemente la invasión de Ucrania en 2022 son reflejos de una postura firme frente a lo que Moscú percibe como una amenaza existencial. Y mientras Rusia mantiene un arsenal nuclear considerable, se estima que tiene alrededor de 6.375 ojivas nucleares, de acuerdo con los informes de la Federación de Científicos Americanos. La diplomacia de Sájarova refleja la determinación de un país que se niega a ceder ante lo que ve como una presión externa. Sin embargo, Europa se encuentra ante un dilema. Las fuerzas de la Unión Europea, los Estados Unidos y la OTAN tienen intereses profundos en la región. En términos económicos, Europa es un bloque con una economía que representa aproximadamente el 20% del PIB mundial, siendo Alemania, Francia y el Reino Unido sus economías más poderosas. A pesar de las diferencias internas, el enfoque común de estas naciones ha sido, en gran medida, la contención de la expansión rusa, con sanciones económicas severas como uno de los principales instrumentos de presión. Las sanciones, que incluyen restricciones a sectores clave como la energía, la tecnología y las finanzas, han sido respaldadas por las principales economías de la región. Sin embargo, el costo de estas medidas ha sido elevado y el impacto en la economía global, especialmente en términos de precios de la energía y suministro de recursos naturales, ha sido significativo. Por otro lado, el impacto social de este conflicto ha sido palpable en las poblaciones afectadas. Más de 8 millones de personas han sido desplazadas desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, según datos de la ONU, y la crisis humanitaria ha escalado a niveles nunca antes visto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La diáspora ucraniana se ha expandido por toda Europa, desde Polonia hasta los países nórdicos, lo que ha generado una serie de desafíos en términos de integración social, políticas migratorias y apoyo humanitario. La situación geopolítica actual en Europa deja en claro que la paz no se puede imponer mediante simples declaraciones de poder. A pesar de los esfuerzos de Emmanuel Macron por posicionarse como el garante de la paz, la realidad es que su influencia está limitada por las dinámicas de poder que atraviesan la región. El intento de Francia de sobrevivir en la diplomacia europea es comprensible, dada su histórica ambición de mantener una relevancia global, pero se enfrenta a una barrera difícil de sortear: la supremacía militar, económica y estratégica de Rusia. Por otro lado, Volodymyr Zelensky, al proclamarse líder de cualquier negociación de paz, demuestra la desesperación de un país sumido en una guerra devastadora. Aunque su postura le da visibilidad y cierta autoridad moral, su rol real en la toma de decisiones es limitado. La política exterior ucraniana está en gran medida determinada por actores externos, principalmente los Estados Unidos y la Unión Europea. Zelensky no es más que un portavoz de los intereses de otros, especialmente en un escenario en el que las grandes potencias occidentales tienen el control del proceso diplomático. El verdadero jugador en este tablero sigue siendo Rusia. La capacidad de Vladimir Putin para dictar los términos de cualquier resolución no es solo una cuestión de poder militar, sino también de posicionamiento estratégico. Es importante entender que el conflicto en Ucrania no se limita a las fronteras de este país. Las implicaciones globales son profundas y los actores internacionales son conscientes de que cualquier acuerdo de paz debe considerar los intereses de Rusia, no solo de las potencias occidentales. El juego de poder no se trata solo de simpatías o de quién tiene el discurso más elocuente, sino de las realidades de los recursos, las armas y las alianzas internacionales. A nivel económico, Rusia sigue siendo una potencia clave en la región. Su capacidad para controlar el suministro de gas y petróleo hacia Europa ha sido un factor crucial en la influencia que ejerce sobre el continente.
Además, su posición en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le otorga un poder de veto que ningún líder europeo puede pasar por alto. Las sanciones económicas impuestas por Occidente, aunque dolorosas, no han logrado quebrantar la determinación de Putin, quien sigue jugando sus cartas con cautela y astucia. Zelensky, aunque siga siendo el rostro visible de la resistencia ucraniana, está atrapado en una compleja red de alianzas que no le permite tener una autonomía real sobre las negociaciones de paz. Su país, devastado por la guerra, necesita no solo un liderazgo fuerte, sino también un poder de negociación que solo puede provenir de aquellos que están en posición de dictar el curso del conflicto. Este sábado, 22 de febrero, acompáñanos a descubrir cómo Donald Trump se está convirtiendo en una amenaza para la economía global. La desastrosa guerra comercial de Trump llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.